Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van? Estamos de regreso con tu canal Ingeniero, esta vez con este tema muy importante que vendría a ser productos notables, en el cual vamos a estar hablando sobre qué cosa es una diferencia de cuadrados, qué cosa es binomio al cuadrado, suma de cubos, diferencia de cubos, etcétera, etcétera, y algunos ejercicios más. Ok, entonces empezamos. Listo. Para entender muy claro este tema de productos notables, tenemos tres definiciones. Ok, entonces vamos a comenzar con la primera. A ver, nos dice que los productos notables son aquellos productos cuyo desarrollo se conoce fácilmente por una simple observación. Eso es muy cierto porque si yo tengo esta expresión como ejemplo, x menos 2 factor de x más 2, entonces nosotros a una simple observación o por una simple observación podemos reconocer que esta expresión es una diferencia de cuadrados, x cuadrado menos 4. Otro ejemplo, si yo tengo x menos a factor de x más a, puedo reconocer a simple vista que esta expresión es una diferencia de cuadrados, x cuadrado menos a al cuadrado. Entonces, a eso se le va a llamar productos notables, expresiones a las cuales nosotros podemos factorizar a una simple vista. Vamos a ir con la segunda definición. Se les va a llamar a productos notables también como productos especiales, precisamente porque son muy utilizados en los ejercicios. Si nosotros estamos resolviendo un ejercicio o cualquier ejercicio, siempre o casi siempre nos vamos a encontrar con una expresión que se pueda factorizar como producto notable. A eso se refiere. Vamos a ir con la tercera definición. Se llama productos notables a ciertas expresiones algebraicas que se encuentran frecuentemente y que es preciso saber factorizarlas a simple vista, es decir, sin ninguna necesidad de hacerlo paso a paso. Vamos a volver a explicar el ejemplo anterior. La expresión era x menos 2 factor de x más 2. Yo, para reconocer qué producto notable es esta expresión, no necesito hacerlo paso a paso, no necesito multiplicarlo por distribución, nada de ello, sino por simple vista o a simple vista puedo decir que esta expresión es una diferencia de cuadrados. Entonces, esta es la definición más clara de productos notables. Por eso vamos a llamarlo a esta definición como una definición más apropiada de los productos notables. A continuación vamos a ver algunas expresiones algebraicas como es la diferencia de cuadrados, binomio al cuadrado, suma de cubos, diferencia de cubos, etcétera, etcétera. Ok, entonces vamos a ir con binomio de una suma, o en términos generales, binomio al cuadrado, cuya definición nos dice lo siguiente. El cuadrado de la suma de dos cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad más el doble de la primera cantidad por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Tenemos la ecuación matemático, tenemos dos cantidades o suma de dos cantidades A y B, eso al cuadrado, en donde va a ser igual al cuadrado de la primera más el doble de la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Ahora vamos a ir a la demostración de esta expresión matemática. Entonces, para demostrar esta expresión matemática, a esta suma vamos a llamarlo con cualquier otra letra. Puede ser A más B igual a W. Entonces A más B al cuadrado sería igual a ¿qué? A W al cuadrado. Entonces nosotros sabemos que W al cuadrado se puede expresar como W por W. Entonces este A más B al cuadrado nosotros podemos expresar como A más B factor de A más B. Multiplicando por distribución A por A por B, B por A, B por B. Nos quedaría lo siguiente.
a al cuadrado más a por b más b por a, pero como la multiplicación es conmutativa, podemos poner esta expresión como a por b. ¿No? Nosotros sabemos que el orden de los factores no cambia el resultado. Si tenemos a por b, va a ser lo mismo que poner b por a. Por eso vamos a poner acá a por b más b al cuadrado. Entonces, de ahí viene que binomio de una suma es igual a al cuadrado más 2 veces a por b más b al cuadrado. Entonces, esta sería la demostración del binomio de una suma. Vamos a pasar al binomio cuadrado de una diferencia, cuya definición nos dice lo siguiente. El cuadrado de la diferencia de dos cantidades es igual al cuadrado de la primera menos el doble de la primera cantidad multiplicada por la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad. Tenemos el cuadrado de una diferencia, cuyo resultado va a ser la primera cantidad, en este caso a al cuadrado, menos 2 veces la primera cantidad por la segunda cantidad, o sea, a por b, más la segunda cantidad al cuadrado, b al cuadrado. Listo, entonces vamos a ir a la demostración. Es lo mismo o similar a la demostración anterior, solo que en este caso va a cambiar el signo. Listo, entonces otra vuelta vamos a designar a esta diferencia con un término diferente que podría ser a menos b igual a ¿qué? Podemos decir, por ejemplo, a u. Entonces, a menos b al cuadrado sería igual a ¿qué? A u al cuadrado. Listo. Entonces, nosotros podemos expresar u al cuadrado como u por u. Entonces, este a menos b al cuadrado podemos expresar como a menos b factor de a menos b. Multiplicando por distribución tendríamos el siguiente resultado: a al cuadrado menos a por b menos a por b más b al cuadrado. De ahí tendríamos que el binomio de una diferencia sería igual a la primera cantidad al cuadrado menos el doble de la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Entonces esta sería la demostración para un binomio de una diferencia. Vamos a pasar al producto de dos binomios con un término común. La definición nos dice lo siguiente: el producto de dos términos, o mejor dicho, de dos binomios, que tienen un término común, se obtiene sumando algebraicamente el cuadrado del término común, el producto de este término por la suma algebraica de los términos no comunes y el producto de estos dos últimos términos. Entonces, tenemos el producto x más a por x menos b. Perdón, por x más b. Esto debería ser el reverso, ¿no? Esto tendría que estar acá, ¿no? Pero no hay problema. Entonces, el resultado sería igual a ¿qué? Al término común, que en este caso sería x al cuadrado, más la suma de los términos no comunes, que en este caso van a ser no comunes a y b, entonces a más b, por el término común, que sería x, ¿no? Por x, más el producto de los términos no comunes, a por b. Nosotros podemos demostrar, claro que sí, simplemente utilizando la multiplicación por distribución. Multiplicamos x con x, multiplicamos este x con b, lo mismo hacemos con a, multiplicamos con x y multiplicamos con b. Cuando multipliquemos x por x nos va a dar x al cuadrado. Cuando multipliquemos acá x por b nos dará x por b. Cuando multipliquemos x por a nos dará x por a. De ahí factorizamos y nos quedaría a más b por x. Y al final a por b es el término independiente, ¿no? A por b. Listo. Entonces, de esta forma nosotros podemos demostrar esta ecuación matemática o esta expresión matemática, ¿no? Vamos a pasar
al binomio al cubo, en este caso de una suma, cuya definición nos dice lo siguiente. Una suma al cubo es igual al cubo de la primera más el triple del cuadrado del primero por el segundo, más el triple del primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo. Listo. Entonces tenemos dos cantidades, en este caso A y B, eso al cubo, cuyo resultado va a ser a la primera al cubo más el triple de la primera al cuadrado, que en este caso sería A al cuadrado por la segunda, por B, más el triple de la primera, que va a ser A, por la segunda al cuadrado, o sea, B al cuadrado. Eso más la segunda al cubo. Entonces, esta sería binomio al cubo de una suma. Vamos a pasar al binomio al cubo de una diferencia, cuya definición nos dice lo siguiente. Es igual al cubo de la primera menos el triple del cuadrado del primero por el segundo más el triple del primero por el cuadrado del segundo menos el cubo del segundo término. Tenemos la diferencia de dos cantidades elevado al cubo, cuyo resultado va a ser igual a la primera elevado al cubo menos el triple de la primera cantidad al cuadrado por la segunda cantidad más el triple de la primera cantidad por la segunda cantidad elevado al cuadrado más la segunda cantidad elevado al cubo. Listo. Entonces, esta sería la demostración de la ecuación matemática de binomio al cubo de una diferencia. Vamos a pasar a diferencia de cuadrados, cuya definición nos dice lo siguiente. Se va a llamar diferencia de cuadrados al binomio conformado por dos términos a los que se les puede sacar raíz cuadrada exacta, donde siempre la diferencia de cuadrados es igual al producto de la suma por la diferencia de sus bases. Exactamente. Vamos a cambiar de color. Tenemos dos cantidades elevados al cuadrado. En este caso va a ser diferencia al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces, esta cantidad se puede expresar como a menos b factor de a más b. El producto de la diferencia de sus bases por la suma de sus bases. Entonces, si nosotros nos encontramos en cualquier ejercicio esta expresión, fácilmente podemos factorizar a esta. O si nosotros tenemos esta expresión, podemos expresarla como esta de acá. Listo. Entonces, esta sería diferencia de cuadrados. Vamos a pasar a diferencia de cubos, cuya definición nos dice lo siguiente. La diferencia de dos cubos perfectos se descompone en dos factores. El primero es la diferencia de sus raíces cúbicas y el segundo se descompone del cuadrado de la primera raíz más el producto de ambas raíces más el cuadrado de la segunda raíz. Tenemos la diferencia de dos cantidades elevados al cubo, a al cubo y b al cubo. Entonces, este va a tener como resultado la diferencia de ambos raíces, que en este caso van a ser a y b, multiplicado por la primera cantidad elevada al cuadrado más la primera cantidad por la segunda cantidad más la segunda cantidad, que en este caso va a ser b elevado al cuadrado. Entonces, esta sería la ecuación matemática o expresión matemática de una diferencia de cubos. Vamos a pasar a suma de cubos, en donde nos dice lo siguiente. La suma de dos cubos perfectos se descompone también en dos factores. El primer factor y el segundo factor. Listo. Entonces, el primero, que en este caso va a ser esta,
es igual a ¿qué? El primero es la suma de sus raíces cúbicas, a más b. Y el segundo se descompone del cuadrado de la primera raíz menos el producto de ambas raíces, que en este caso va a ser a por b, más el cuadrado de la segunda raíz, que sería b al cuadrado. Listo. Tenemos la ecuación matemática, la suma de dos cantidades elevados al cubo más b al cubo, cuyo resultado va a ser a más b factor de a al cuadrado menos a por b más b al cuadrado. Entonces esta sería su expresión matemática de una suma de cubos. ¿Facilito? Claro que sí. Vamos a pasar al tabla de resumen, en donde vamos a poder visualizar los productos notables, como es el binomio al cuadrado de una suma y de una diferencia, suma de cubos, diferencia de cuadrados, diferencia de cubos y suma de cubos. Listo. Tenemos su expresión algebraica, por ejemplo, de una diferencia de cuadrados es a menos b factor de a más b, simplemente el producto de la diferencia de sus bases por la suma de sus bases y sus nombres, ¿no? Esta primera expresión algebraica tendría como nombre binomio al cuadrado, lo cual hemos explicado, hemos demostrado. Entonces ahí tendrían el resumen de productos notables en una tabla, bien detalladito. Listo. Ahora vamos a pasar a la primera aplicación. ¿Qué nos dice la primera aplicación? La primera aplicación nos está diciendo lo siguiente: si a al cuadrado más b al cuadrado es igual a 1, entonces determíneme ¿qué cosa? El valor de m igual a ¿qué? A la cuarta más b a la cuarta menos a la sexta más b a la sexta. Entonces nos está pidiendo hallar el valor de m, ¿no? Sabiendo que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a 1. Vamos a pasar a la solución. Solución de la aplicación número 1. Nos han dado como dato que a al cuadrado más b al cuadrado era igual a 1. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Simplemente elevar al cuadrado ambos términos. Vamos a elevar a al cuadrado más b al cuadrado, todo eso al cuadrado, igual a 1 al cuadrado. Listo. Entonces esta expresión se convierte a un binomio de una suma. Entonces tendríamos la primera al cuadrado, que sería a la cuarta, más el doble de ambos al cuadrado, dos veces a al cuadrado por b al cuadrado, más la segunda al cuadrado, que sería b a la cuarta, igual a 1. No, 1 al cuadrado simplemente va a seguir siendo 1. Entonces, despejando a la cuarta y b a la cuarta, nos quedaría lo siguiente: a la cuarta más b a la cuarta es igual a ¿qué? A 1 menos 2 veces al cuadrado por b al cuadrado. Entonces, a esta expresión vamos a llamar expresión número 1. Listo. Ahora, este dato que nos están dando, que sería al cuadrado más b al cuadrado igual a 1, vamos a elevar en este caso al cubo. Tendríamos a al cuadrado más b al cuadrado, esto elevado al cubo igual a 1 al cubo. Entonces, como resultado de elevar al cubo, nos quedaría lo siguiente: a la sexta más 3 veces a al cuadrado por b al cuadrado, factor de a al cuadrado más b al cuadrado. Es más la segunda a la sexta, ¿no? 3 por 2 es 6, b a la sexta, igual a 1. Entonces, como a al cuadrado más b al cuadrado es igual a 1, podemos reemplazar. Entonces, toda esta expresión va a ser igual a 1. Reemplazando, tendríamos lo siguiente: a la sexta más vale reemplazando y despejando a la sexta más b a la sexta, tendríamos lo siguiente: a la sexta más b a la sexta es igual a ¿qué? A 1 menos el triple de a al cuadrado por b al cuadrado por 1.
¿no? Que no cambia nada. Entonces, a esto vamos a llamarlo como expresión número 2. Entonces, si ya tenemos a la sexta más b a la sexta, que tenemos acá, y tenemos a la cuarta más b a la cuarta, que también tenemos aquí, entonces podemos reemplazar. Reemplazamos todo esto, esta expresión de acá. Tendríamos m igual a ¿qué? 1 menos 2 veces al cuadrado por b al cuadrado. Todo eso menos 1 menos 3 veces al cuadrado por b al cuadrado. De ahí nos estaría saliendo el valor de m y sería a al cuadrado por b al cuadrado. ¿Hay resultado? Si hay resultado, sería la alternativa A. Listo. Entonces, de esta forma nosotros podemos resolver cuando tengamos este tipo de ejercicios. Listo. Ahora bien, vamos a pasar a la aplicación número 2, que en este caso nos dan esta expresión, x al cuadrado menos 3 factor de menos 3 menos x al cuadrado, ¿no? Entonces, utilizando productos notables, tenemos que tratar de factorizar lo más posible. Listo. Vamos a escribir este factor tal como está. Listo. A ver, nos salió un poco raro. Vamos a borrar. A ver, listo. Este factor es x al cuadrado menos 3. ¿Cierto? Entonces vamos a escribir tal como está. X al cuadrado menos 3. En este factor nosotros podemos sacar el signo menos. Tendríamos factor de este signo menos por el factor. Si sacamos el signo menos nos quedaría simplemente 3 más x al cuadrado. Nosotros vamos a recordar que una suma también es conmutativa. El orden de los factores no va a alterar el resultado, ¿no? Entonces podríamos expresar de la siguiente manera. Este signo menos vamos a llevar adelante. Tendríamos menos factor de x al cuadrado menos 3. Este factor de x al cuadrado más 3. Listo. Entonces, ¿qué nos dice productos notables? Nos dice que nosotros podemos factorizar a una simple vista. Tenemos esta expresión, entonces a simple vista podemos decir que esta es una diferencia de cuadrados. Vamos a recordar la expresión de diferencia de cuadrados. Teníamos a al cuadrado menos b al cuadrado igual a ¿qué? A la diferencia multiplicada por su suma, ¿no? A más b. Listo. Entonces, es esta expresión que lo que tenemos acá. Entonces, estaríamos hablando de una diferencia de cuadrados. Vamos a expresar menos x al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado, menos 3 elevado al cuadrado. Esto es igual a ¿qué? Esto sería menos x a la cuarta, en este caso en factor de x a la cuarta menos 9. Al final nos estaría quedando lo siguiente. Vamos a cambiar de color para que quede un poquito mejor. Tendríamos lo siguiente, ¿no? Este signo se va a distribuir a cada término. Tendríamos 9 menos x a la cuarta. Entonces, esta sería el resultado para esta expresión. ¿Fácil? Claro que sí, muy fácil. Simplemente tenemos que saber factorizar con productos notables a una simple vista. No hacer paso a paso. Claro que se puede hacer paso a paso, multiplicando por distribución, pero eso nos va a demorar un poquito más. Pero si nosotros hacemos o factorizamos simplemente por productos notables, vamos a hacerlo en one o al toque, ¿no? Vamos a ir con la aplicación número 3, que en este caso nos dan esta expresión. X al cuadrado menos raíz de 5 factor de x al cuadrado más raíz de 5. ¿Qué tenemos acá? Tenemos también a simple vista, reconociendo a simple vista este factor, una diferencia de cuadrados. Vamos a volver a recordar.
una diferencia de cuadrados tiene la siguiente expresión. A al cuadrado menos b al cuadrado es igual a ¿qué? A menos b factor de a más b. Listo. A ver, les doy 5 segundos para que ustedes me pongan en el chat cuánto es el resultado o cuál es el factor que nos va a quedar. Listo. Ya habiendo reconocido que esta expresión era una diferencia de cuadrados, entonces simplemente vamos a expresarlo. Tendríamos en una diferencia de cuadrados, simplemente este x al cuadrado se va a elevar al cuadrado. No x al cuadrado, todo esto todavía elevado al cuadrado. Menos esta raíz de 5 también elevamos al cuadrado, ¿no? A ver, vamos a borrar esto. Tendríamos raíz de 5 elevado al cuadrado. Cerramos el factor. Tendríamos factor x al cuadrado sería x a la cuarta menos raíz de 5 elevado al cuadrado simplemente sería 5. Algunos se estarán preguntando, ¿cómo que el raíz cuadrado elevado al cuadrado es igual a 5? Vamos a demostrarlo. Listo. Tenemos raíz de 5. Elevamos al cuadrado. Nosotros sabemos que esta raíz de 5 podemos expresar de la siguiente manera. 5 elevado a la 1 medio. Listo. Y esto está elevado al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, cuando tenemos esta expresión, este 2 va a multiplicar a este exponente de 5. Entonces, tendríamos lo siguiente. 5 elevado a la 1 medio por 5. Por 2. ¿Cierto? Entonces, todo este término nos estaría quedando de la siguiente manera. 5 elevado. 2 por 1, simplemente 2. ¿Sobre quién? Sobre 2. ¿Qué hacemos acá? Estamos hablando solamente en el exponente. ¿Qué hacemos? Simplemente simplificamos. 2 con 2 se van. ¿Cuánto nos queda? 1. ¿Y 5 a la 1 cuánto es? Simplemente 5. Entonces, este sería nuestro resultado. ¿Fácil? Claro que sí. Muy fácil. Espero que les haya gustado este video. Si es así, pueden suscribirse, que es totalmente gratuita. ¿Ok? Entonces nos vemos en el próximo video. Gracias.